estamos haciendo nuestra voz y me doy un gusto, y espero que ustedes también tengan este gusto, un agrado de tener en nuestro estudio al diputado provincial, colega Carlos Delfrade. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Un gustazo. Muchas gracias. No, por favor, es un gusto para mí charlar con una persona que investiga, que estudia mucho. Siempre lo veo los miércoles, los jueves, estudiando, analizando algunas propuestas, proyectos legislativos con la computadora, tomando un cafecito, y eso es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Y además son estudiosos, ha escrito libros sobre el tema de inseguridad, sobre el tema del narcotráfico. ¿Es lo mismo inseguridad y narcotráfico o tiene que ver una...? Está relacionado, está directamente relacionado. Nosotros desde hace 40 años, Carlos, tenemos las principales rutas de la droga atravesando la provincia de Santa Fe, la cocaína con la ruta 34, inaugurada en abril del 78 en medio de la dictadura, eso sigue vigente hasta el día de hoy. Lo único que cambian son los que se hacen cargo de los peajes diferentes y la ruta de la marihuana, que es la ruta 11 junto al río Paraná. Eso lo único que ha pasado se ha reciclado. Lo nuevo es que ahora también empezamos a exportar metanfetaminas, drogas sintéticas. Eso empezó vagamente en el año 2000 y que ahora ya tenemos un lugar tristemente importante en el mapa de la exportación. Hoy la Argentina es el segundo exportador de droga sintética de América después de Brasil, de acuerdo a Naciones Unidas. Después del informe del 2014 hasta el informe 2018 estamos segundos como exportadores de droga sintética y somos tercero exportadores de cocaína. Es un país narco y la particularidad que tiene la provincia de Santa Fe, que fue este lugar en donde se dio inicio a estas dos rutas y por eso tenemos el drama que tenemos en Rosario en algún primer momento, 2013-2014, y ahora, dramáticamente, en la ciudad de Santa Fe, en donde hace poquito los familiares de las víctimas de la violencia nos conmovieron. ¿Te sorprendió eso? Esas dos marchas multitudinarias. Sí, ¿no? a mí me gusta mucho que la gente se movilice. Sí, pero en Santa Fe no se da mucho. No se daba. Pero esto realmente fue impactante y me gustó mucho más poner la cara. Sí, y aparte escuchar. Porque en el relato que hicieron esas casi 25 familias que se reunieron con nosotros en la sala del PJ de la Cámara de Diputados a la otra semana, salieron datos muy concretos. Hablaron de la corrupción, por ejemplo, de la policía del Comando de la Costa, vinculado al narcotráfico y a las armas, a la corrupción de ciertos nichos de la Comisaría Octava y Séptima de acá de Santa Fe, también vinculado con el manejo. Claro, pero lo dijeron, y dijeron también algunos nombres de algunos fiscales que están trabajando realmente muy mal, que yo lo puse en el pedido de informe que hicimos el martes de esta semana, porque yo quiero que den explicaciones. Porque si no, da la sensación que nosotros como diputadas y como diputados no podemos hacer nada. Y sí, podemos sancionar, podemos hacer un jury, echar a la gente que le está demorando por lo menos la reparación de un hecho de justicia a esa gente. Así que la verdad que fue muy impactante. Y cuando ves que hay factores comunes que se repiten, nombres, comisarías, ahí empiezas a ver nichos de corrupción, tanto en la fuerza policial como en la parte política y como en la parte judicial. Vos sabés, Carlos, que hace mucho tiempo atrás, te voy a contar dos, estabas comentando lo de los precursores, las drogas sintéticas. Hace mucho tiempo atrás, un comisario que era jefe de policía de la provincia, lo llevé a mi programa, lo traje a mi programa, después de haber hecho un operativo muy importante, no recuerdo el año, comisario Sola. Cristian Sola. Cristian Sola. Sí. Y me dice, bueno, le digo, importante esto, hay que seguir trabajando. Creo que fue uno de los últimos años en donde yo tenía un contacto con la policía, tenía un poco de confianza con algunos jefes. Después empecé a ver cosas raras mezcladas con la droga y la verdad no tenía ganas de mirar la cara a esa gente que eran más que policía, eran empresarios. Claro. Y Sola me dijo en su momento, me dice, Carlos, dice, ahora vamos por los precursores químicos. Y yo le digo, contame de qué se trata. Y me contó. A la semana no estuvo más como jefe de la policía. Mira. Después Barletta vino a mi programa también, campaña a diputado nacional. Me dice, Carlos, no tenga ninguna duda que para que ingrese el narcotráfico a la provincia necesariamente tiene que haber una connivencia con la política, con los gobernantes. Y a mí esas cosas me preocupan mucho. Sí, claro. Porque cambian nombres nada más, pero la estructura están
enquistadas en el poder económico. Yo creo que hay dos cuestiones que definen los negocios, Carlos, que son el flujo de dinero por un lado y el flujo de la mercadería. Eso hace 40 años que lo tenemos instalado y lo único que cambian, insisto, son los tipos que están a cargo del peaje. En ese peaje, para mí, participan sectores corruptos de la política, sectores corruptos también de las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales. Con un agregado más. Nosotros en la provincia, a mí me da la sensación, tenemos muchísimo lavado de dinero que no se investiga. Sí, coincido con vos. Desde el fútbol a ciertas mutuales, pasando por lo que significó, por ejemplo, la causa de Hermes Juárez, que en realidad Juárez termina siendo la expresión individual de algo fenomenal que pasa en la provincia de Santa Fe, porque es el punto de la geografía argentina por donde pasa la mayor cantidad de plata, porque sale el 80% de la exportación. Juárez hace y deshace porque lo dejaron ser, hacer y deshacer las otras terminales exportadoras sobre las cuales por ahora no hubo investigación. Y me parece que la cuestión del lavado de dinero es fundamental. En eso que fue a hacer Puyaro hace 2 semanas a la Cámara de Diputados, en donde hizo, a mi entender, una muy mala semblanza de lo que había pasado. Durante 2 horas estuvimos charlando, discutiendo, y nunca se habló de lavado de dinero, y se los dije, tanto a Puyaro como al ministro Silverstein, que también estaba presente. Y es increíble, porque nos hacen creer esto, que es el origen de tu primera pregunta, que la inseguridad solamente tiene que ver con la gente en los barrios, con la gente desesperada, con los que tienen las manos sucias. Pero ¿y quién recauda la plata? ¿Dónde se lava la plata que recaudan las manos sucias en los barrios? Y eso se lava en los negocios de los delincuentes guante blanco que están en el centro de Santa Fe. De eso no se habló una sola palabra en esa reunión. ¿Empresarios políticos? Sí. Empresarios. Profesionales también. Sí, claro. Contadores, abogados. Contadores, abogados, escribanos, mesas de dinero. Hay mesas de dinero en Rosario, mesas de dinero en Santa Fe. Nosotros dijimos un par hace unos años atrás y el problema es cuando te ingresan las cartas de documento a los canales. Eso siempre pasa. Entonces amedrentan al gerente de un canal, dice: Carlos, afloja. Una vez me dijo un gerente hace unos años, me dice: soy el periodista que mayor cantidad de telegramas de carta de documento recibe. Y sí. Bueno, pero eso habla bien de vos. Y yo le explicaba que el periodismo, yo no hago otra cosa. Sí. Y bueno, me apreciaban, pero me pedían por favor a que afloje. Pero uno ve, ¿no? Bueno, pero yo creo que eso, la verdad, hay un organismo que es la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia, que a mí me gustaría que labure más, que los organismos de control realmente controlen. Hay muchas cosas que están pasando por lo que es el lavado de dinero y después lo otro. Hay un juez federal económico de Buenos Aires, se llama Pablo Yadarole, que sacó una información tremenda. Hoy en la provincia de Santa Fe se produce la mayor exportación de armas que vienen de Estados Unidos. Después me lo podés acercar ese informe, no lo tengo. Y van a los narcos brasileños. Eso es impresionante, y el lugar donde más se exporta es Rosario. Se lo plantea Puyaro. No sabía. No sabía. Yo no lo podía creer, porque era una información que salió en el diario La Nación. No, en serio que no lo podía creer. Yo tampoco. Porque me parece impactante. Por eso después pasa que una piba, un pibe, en Barrio Don Bosco, en San Agustín, en Santa Rosa de Lima, tenga con más facilidad el acceso a un arma y a una droga que a un laburo. Y ese es el drama que tenemos. Entre otras cosas porque nos hemos convertido en la primera exportadora de la Argentina de armas, la provincia de Santa Fe. De eso no se habla. Generalmente la política no habla de eso. ¿Carlos está terminando el segundo mandato? ¿El nuestro? Sí. No, el primero. El primero. La otra nos habían robado, ¿te acordás? Sí, entrar el segundo. Sí. En estos 4 años de lleno en la política de Santa Fe, ¿no? Más allá de la legislatura, casa de gobierno, trabajando y conociendo la política de ahí adentro. Sí. Hay algunas cosas que dijiste, confirma lo que yo pensaba, ¿no? Enriquecimiento de dirigentes políticos, vínculos con el narcotráfico. Eso yo todavía no lo viste. No lo puedo demostrar, digamos. No lo puedo mirarlo, olfatear nomás. Sí. No, lo que se olfatea es esto. En 4 años he pedido la lista de los principales contratistas de la provincia
lo hice todos los años, nunca me contestaron. Entonces, dándolo vuelta, cuando yo veo quiénes son los principales contratistas, por ejemplo, en medicamentos oncológicos en la provincia de Santa Fe, y que es una sola empresa, y que quedan afuera las más pequeñas, vos decís, acá hay un problema, me lo tienen que explicar. Pasa lo mismo con las ortopedias, pasa lo mismo con la cartelización en el IAPOS. Cosas densas. Entonces nosotros, ¿cómo lo canalizamos a través de la política? A través de pedidos de informe. Claro. Pero no te lo responden nunca, porque para colmo somos dos. Dos nomás. Entonces es un problema, pero igualmente ahí está, para mí, la puerta cerrada que hay que abrir para empezar a encontrar otra vez nichos. Un jefe de policía me decía que estaba en problemas porque las bases, los suboficiales y algunos oficiales no querían trabajar, no querían hacer adicionales. Entonces yo digo, ¿cómo no van a hacer adicionales si hay algunas mutuales que me dicen que los policías tienen el recibo de sueldo en cero, porque se lo gastan en crédito, no pueden mantener la familia? Si tienen el recibo de sueldo en cero, no quieren hacer adicionales, ¿de dónde sacan la plata? Claro. Sí. No, eso claramente es de algún ilícito en el que participa. Yo lo que digo igualmente es que no todos los policías son corruptos. No, afortunadamente no. Que hay nichos de corrupción, sí es cierto, y sobre los cuales es muy difícil pelear desde un solo partido político. Por eso digo, en 36 años de democracia, ni el gobierno nacional puso en caja a las fuerzas de seguridad nacionales, el caso del comisario Valdés lo demuestra, sí, pero tampoco los gobiernos provinciales. Tampoco. Entonces yo lo que digo es que el Poder Ejecutivo, tanto nacional como provincial, junto a la legislatura y junto al Congreso de la Nación, tenemos que tomar el control político de las fuerzas de seguridad, democratizar el control político. Primero para que nadie se haga el distraído y se aproveche de lo que significa esta cuestión de la inseguridad. Y por otra parte para comprometernos en serio todos. Omar Perotti dijo, me voy a hacer cargo de la fuerza policial. Sí, te escuché recién decir eso. Va a haber un solo jefe de la policía. Sí. Y yo siempre decía, me parece que los nodos, los PDI, lo único que fomenta es una distribución cuantiosa de las cajas que tiene la policía, que no tenía sentido porque en los resultados no se vio en el territorio. Sí. Entonces yo decía, pongan un jefe, no sé cuántos jefes regionales, y después si ese jefe y los jefes regionales no trabajan bien o porque son corruptos, a la justicia o le dan de baja, pero uno tiene identificado el jefe, no conocemos a los jefes de provincias o regionales. En la provincia de Córdoba, en la legislatura de la provincia de Córdoba, nosotros sacamos de ahí también el modelo, hay un proyecto muy interesante que cuando se están por elegir los oficiales que pasan a comisarios, participan las organizaciones sociales, que ya tienen un conocimiento previo de esa persona. Entonces ahí la cosa ya se abre, se diversifica el conocimiento y ahí empieza a aparecer la experiencia concreta. Eso sería muy importante para que justamente no pase eso. A Ana Bilione. Acá la tenemos a Ana Bilione, exactamente. Importante, ¿no? Sí. El otro día también le dije eso. Estaba Ana Bilione allí. ¿Es un mensaje también? Yo creo que es un mensaje. Atrás de Puyaro estaba Ana Bilione. Sí, no, aparte la han bancado siempre. Yo creo que es muy claro el socialismo. ¿Cómo ve la situación en el municipio de Comuna? Te escuchaba decir, es muy preocupante, pero es muy preocupante porque creo que en Santa Fe no se debate en serio la riqueza que tiene Santa Fe. Santa Fe produce una riqueza de 800.000 millones de pesos anuales. Eso es lo que se llama el Producto Bruto Geográfico. Así como está el Producto Bruto Interno a nivel nacional, Producto Bruto Geográfico, lo que produce la gente mayor de 18 años en cada una de las provincias. 800.000 millones de pesos. Lo que significaría que cualquier persona mayor de 18 años en esta provincia tendría que estar ganando por 40.000 pesos por arriba. No pasa eso porque hay una profunda desigualdad. El presupuesto provincial es solamente de 277.000 millones de pesos. Digo solamente en relación a los 800.000. Entonces siempre termina quedando chiquito. Porque en realidad lo que termina queda pagando... ahí para hacer obras? No, de eso de obra pública tendentes 35.000 millones de pesos. Pero lo que te quiero señalar, Carlos, que si vos cargas, como antes lo dijiste muy bien, que la deuda la va a terminar pagando cualquier familia de la provincia de Santa Fe, eso es injusto. Porque acá hay sectores que ganan muchísima plata y no pagan. Las exportadoras, los grandes bancos y las grandes riquezas personales no pagan impuestos y eso está mal. Si hay una empresa como Vicentín que factura 220.000 pesos por minuto, por minuto, y no paga ingresos brutos. Reconquista y en Puerto San Martín. Y vos,
que tenés que vender una publicidad como sea para mantener este espacio, si pagás ingreso bruto, ¿sí? Vos no facturás 220 lucas por minuto. ¿Por qué vos sí pagás y no paga Vicentín? Eso está mal. Entonces después no me digan que el problema es que hay una frazada corta, que si cubrís la cabeza, descubrís los pies. No, inventó una frazada grande cobrándole a los que más tienen plata, porque si te falta plata, anda a buscarla donde está. Claro. Y la plata está en los grandes bancos y en las grandes cerealeras que están exentas de pagar impuestos. Este es el tema. No puede ser que a los municipios y a la comuna le falte plata. Porque si le falta, insisto... Le falta mucha plata. Seguro, por la falta de valentía política de ir a cobrarle a los que la tienen. Un número, vos sos futbolero también. Sí. Muy futbolero. Un número, la gestión de Miguel Lichi, ¿cómo termina? 4. 4 puntos. Sí, porque durante los primeros 3 años del macrismo fue macrista, apostando a la reelección. Cuando se le cayó eso, empezó a aparecer cierta idea de progresismo, pero nunca fue progresista por todo esto que digo. La política de seguridad siguió todo lo que dijo Patricia Bullrich. Estuvo a punto de poner la ley de narcomenudeo en la provincia de Santa Fe. Impositivamente le cobró siempre a la gente y nunca le cobró a las grandes ganancias de la provincia de Santa Fe. Firmó el pacto fiscal, se endeudó con los mismos bancos que el macrismo, produjo un crédito de millones de euros con el Fondo de Desarrollo de Francia. Todas esas políticas no tienen nada que ver con el progresismo. Y además generó esto de lo que significa que la obra pública esté en las manos de siempre y que los sistemas de compra en salud, como por ejemplo en el IAPOS, estén en manos de muy pocas empresas. Eso no tiene nada que ver con el progresismo. Por eso 4 puntos. Muchas gracias como siempre. A vos, Carlos. Muy gentil. Y gracias por el trabajo legislativo y político. Muchas gracias. Carlos del Frade, colega de hace mucho tiempo, legislador provincial, un militante social, pasó y habló del narcotráfico, inseguridad. 4 puntos les puso a Miguel Lichi, gobernador de la provincia. No pensé que es tan bajo, yo tampoco me diferencio mucho más tampoco le iba a poner, pero es así. Un audaz, un hombre que se anima. Ya volvemos después de la pausa con Sebastián Piñata, presidente del Consejo Municipal.